Hola, soy Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC. Te doy la bienvenida a este curso y quiero aprovechar para platicar sobre tres aspectos fundamentales sobre el uso de la tecnología y los datos en el contexto de los objetivos de desarrollo sustentable. Primero, ante la pregunta de dónde viene la información que necesitamos para medir cómo están los indicadores que nos permiten decir cómo van los objetivos de desarrollo sustentable y posteriormente identificar justamente cuánto han avanzado, mejorado o empeorado justamente estos objetivos, lo más importante es identificar de dónde viene la información. Y muchas veces tendremos casos óptimos en donde la información vendrá de portales de datos abiertos, de portales de información estadística nacional o local. Pero en muchos de los casos tendrá que ser un reto mayor, en donde tendremos que ver diferentes sitios, fuentes de información, tanto de gobierno como de otros tipos de fuentes como las académicas o los censos, para ver e hilar justamente ese tipo de información para que podamos construir un indicador. Y en muchos de los casos, tendremos el gran reto de poder tener que generar la información necesaria para poder medir y saber cómo están avanzando o no justamente los diferentes aspectos de cualquiera de los objetivos de desarrollo sustentable. En este aspecto, tenemos muchas de las habilidades que tenemos que desarrollar tienen que ver con, uno, cómo podemos identificar, buscar mejor la información en espacios tradicionales, pero también en Internet. Dos, ¿qué tecnologías nos pueden servir para generar información, tanto a través de encuestas como muchas veces a través de cuestiones mucho más automatizadas como sensores o minando datos de diferentes fuentes ya existentes? Y por último, tenemos que tener la capacidad de identificar las fuentes de datos y procesarlas. Esto nos lleva al segundo gran reto, que es cómo manejamos y analizamos la información. El reto que tenemos muchas veces con diferentes tipos de fuentes de información está en el formato y cómo están documentadas. Muchas veces, y como vamos a ir aprendiendo a través de este curso, vamos a tener que ser capaces de convertir formatos de cerrados a abiertos, utilizando, por ejemplo, programas para pasar información, cifras, texto de un PDF o de hojas escaneadas hacia formatos editables, por ejemplo, un CSV que podamos ver y procesar y hacer cálculos en nuestras computadoras. También tenemos que ser capaces de poder limpiar esa información para que podamos justamente analizarla de mejor manera, y vamos a tener que aprender no solamente programas, pero sobre todo fundamentos y conceptos básicos para poder analizar y llegar a conclusiones con base en esa data. Nuestro apego ahí con las tecnologías será muy cercano a los software y los programas de procesamiento de datos y eventualmente también el de visualización de datos. Y el tercer reto que hay que abordar, y este curso va a ser fundamental para ello, con una perspectiva periodística, es cómo contamos los hallazgos, los resultados, las historias que justamente provienen de los análisis que hayamos hecho de los datos relacionados con los objetivos de desarrollo. Es fundamental que cuando contemos historias relacionadas con datos y los objetivos de desarrollo, apelemos a las personas que lo van a leer. Son temas muy técnicos que tienen el gran reto de que sean entendibles en un contexto muchas veces que no tiene que ver el de nuestra vida diaria. Y el segundo gran reto que tenemos a nivel de historias tiene que ver con cómo poder contar esas historias en un contexto digital de consumo de medios que vivimos todos los días. Es decir, no tenemos tiempo para sentarnos a leer un periódico o un reportaje muy largo. Así que tenemos que adaptar justamente esas historias, esas conclusiones, esos testimonios a la vida diaria y a los formatos que estamos acostumbrados como usuarios a estar consumiendo todos los días y de manera cotidiana. El equipo de SocialTIC y la comunidad de Escuela de Datos estamos aquí para apoyarte. Por favor, consulta nuestros materiales y acércate a nosotros si necesitas apoyo. Te deseamos mucho éxito en este curso.